el tiempo que necesito. Más tranquilo, ¿no? Me gustó mucho como leía la carta Daniel, que en realidad no es una despedida, ¿no? Que está animando que siga haciendo más grandes cosas para el grupo de jóvenes y también otros miembros de la iglesia. Así que, pues, gracias por esa ocasión especial que celebraron. Rescate, guiándote a ti y a los demás hacia la libertad. Empecé esta serie de estudio siguiendo los pasos de Moisés en octubre del año pasado. Así que hoy llega la última sesión. La última sesión que vamos a ver hoy es finalización. ¿Sí? Dios, no sé si han oído de esa expresión de el guardador de la promesa o cumplidor de la promesa. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es el guardador de la promesa? Él no dice nada en vano, ¿no? Cuando Él dice que Él va a hacerlo, va a hacerlo. Incluso los profetas hablaban, cuando hablaban de la promesa de Dios, ellos hablaban, aunque son cosas de futuro, en tiempo pretérito, tiempo pasado. ¿Por qué? Cuando Dios habla, ya es un hecho, es pasado, ¿no? Así que Dios va a cumplir lo que Él empieza, ¿sí? Así que nosotros también, ya llegando a la última sesión, vamos a terminar fuerte de esta serie de rescate, guiándote a ti y a los demás hacia la libertad. Ya hemos mencionado varias veces que no podemos hablar de la libertad, ¿sí? Y si no pensamos de disciplina, de desatar, que nos limita, nos prohíbe de tener esa libertad, ¿no? Eso es lo que hablábamos tanto en la vida de Moisés como en la vida del pueblo Israel. Así que esta última sesión está cargada con las percepciones que podemos aplicar en nuestra vida. Nuestras vidas conforme que experimentamos el rescate y también colaboramos con Dios para guiar a otras personas hacia la libertad. Y entonces vamos a empezar el día de hoy con Deuteronomio 34, que nos lleva a un final abrupto. Entonces voy a leer esto de 34, 1 a 4, dice: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Mar occidental quiere decir Mediterráneo. Y el Negev y la llanura y la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Wow. ¿En qué forma termina esto? Cuando yo vi esto primera vez, eso no es justo. Hablando de la vida de Moisés, que él andaba mayor parte de su vida dedicada, su vida haciendo cosas de Dios, hablando con Dios cara a cara, abogando para el pueblo Israel, guiando ese pueblo, recibiendo la ley, enseñando a la gente que obedecieran la ley.
Y ahora dice que tú no pasarás allá. ¿Sí? Ahí está una foto que tomé cuando estaba ahí. Monte Nebo, eso está el día de hoy en el lado de Jordania, ¿sí? Con una vista perfecta, panorámica de todo tierra prometida desde el punto de vista de Monte Nebo. Y un maestro favorito mío está dando una devocional en ese mismo lugar, arriba de Monte Nebo, hablando más o menos del tema de que voy a hablar día de hoy. La vista de Monte Nebo tiene una altura de 820, 817 metros de altura al lado este del río Jordán. En el país de Jordán actualmente, pero la topografía no se cambia, ¿no? Es más o menos así era cuando Moisés estaba parado en este mismo lugar. Es una vista impresionante, ¿sí? Cuando estuve parado ahí la primera vez, a pesar de esa vista tan bonita, una pregunta persistente que tenía yo era: ¿por qué Moisés no fue permitido entrar a la tierra prometida? ¿Por qué? ¿Sí? No me parecía justo. No me parece justo esto cuando Moisés guiaba al pueblo Israel una manera excelente, tan excelente, por tanto tiempo. Aquí está la respuesta de Dios. Y aquí está explicación de Dios también de la pregunta que yo tenía en el libro de Números 27 al 8 dice esto: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, hablad. ¿Sí? Fijaos esa palabra, hablad a la peña y a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber la congregación y a sus bestias. Es muy claro, Dios le dijo a Moisés que recibiría agua hablando a la peña, ¿no? Hablando es la palabra. Podemos, los que vivimos aquí cerca, o Sevilla, o parte sur de España, un lugar semidesértico, entendemos que hidratarse es bastante importante, ¿no? Aquí yo, cuando hace 7 años recién llegaba aquí, el primer verano, muy emocionado, ¿no? Salía como 3 de la tarde, no había nadie en el centro, y yo pensaba que, qué raro, porque gente no hay nadie, ¿no? Ahí andaba unos 30 minutos casi muerto del calor, ¿verdad? Porque todavía no entendía que necesitaba hidratar muchísimo esa hora, ¿no? Y muchos dicen que podemos vivir mucho sin comida, pero sin agua no, necesitamos agua, ¿no? Entonces es lo que pedía el pueblo, y Dios está dando una instrucción cómo puede darle agua, hablando a la peña, ¿no? Dios provee agua milagrosamente para el pueblo Israel de la peña. Números 20, 9 al 11. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y unieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Ahí entendemos un poquito del tono, ¿no? Por alguna razón Moisés está un poquito enojado, ¿no? Sabemos por qué, porque ese es un pueblo rebelde que él aguantó hasta ahora, ¿verdad? Guiando a este pueblo rebelde, ¿no? ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Esa vamos a ver un poquito más adelante, esa expresión: ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus
bestias. Moisés con ira golpeó la peña 2 veces. ¿Cuál era la instrucción? Hablar. ¿Sí? Esto suena muy parecido a un acontecimiento en el libro de Éxodo, excepto hay un detalle significativo, a ver si podemos identificarlo, ¿no? Ese evento que voy a mostrar sucedió tan solo 3 meses después de que haber salido de Egipto, al principio de su camino hacia la tierra prometida. Así dice en Éxodo 17:5, y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Es muy interesante, ¿verdad? Que él ahí parece que tiene una instrucción muy clara, que él que tenía que llevar la vara con que golpeaste el río. Estamos hablando del río Nilo. ¿Recuerda uno de primera plaga? ¿Qué era? Convertir agua en sangre, ¿no? Entonces se refiere a este evento, cuando metió su vara, el río Nilo, que es un río muy importante hasta fecha, hasta ahora, ¿no? Y se convierte en sangre, ¿no? Entonces usa en esa forma, y también misma instrucción, usando esta misma vara que golpeara la peña. Y tenía esa instrucción, ¿no? Entonces no sé dónde es lo que él falló, pero es muy interesante, ¿verdad? Al principio, ese uso de vara es muy activo. Recuerda primera vez que introduces el concepto de uso de vara, ¿cuándo era? Cuando acaba de llamar a Moisés para mandar a Faraón con el mensaje de rescatar su pueblo, ¿no? Moisés tenía mucha duda. Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, la vara que tiene, tíralo. Entonces, cuando tira, se convierte en la serpiente, ¿no? Entonces, la instrucción del Dios era cogerlo ahora otra vez, y eso se convierte otra vez a la vara, ¿no? Entonces, como que la vara es un simbolismo, un símbolo muy fuerte que representa el poder de Dios, ¿sí? Pero es muy interesante, con el tiempo, ese simbolismo ya no necesita ese simbolismo. Eso pasa igual con nosotros, ¿no? Al principio de nuestra fe cristiana necesitamos mucho simbolismo, cosas que se relacionan con esto. Pero ya cuando metimos a la profundidad de la verdad de la palabra, no necesitamos ese simbolismo. No necesitamos unos collares, una cruz para recordar. No es la única manera. Sí, a veces nos ayuda, ¿verdad? Pero sin esto podemos entrar a la palabra y sabemos que la palabra es la verdad y podemos descansar en esto con nuestra fe totalmente, ¿no? Entonces es muy curioso que cada vez más de alguna acción relacionada con vara se desaparece y se sustituye con ya tiene que hablar, ¿sí? Tiene que hablar, ¿no? Eso es, en mi opinión, eso es muy bueno, porque Dios está moviendo vida cristiana de Moisés a otro nivel. Ahora no necesita simbolismo. Yo espero mismo de mi pueblo. Ahora no necesita ver la vara golpeando la peña, ¿sí? Ahora lo que yo digo es suficiente. Eso es lo que podemos captar
de aquí, ¿no? Algo así pasa en Mateo capítulo 8. Recuerda, en Mateo capítulo 8, un centurión tenía un criado, un esclavo, un siervo, que estaba enfermo, ¿no? En capítulo 8, verso 8 de Mateo, él dice, él sale, ese centurión escuchó que Jesús estaba cerca, entonces sale, él lo busca, se acerca a él y dice, Jesús, que tengo esa situación, ¿puedes sanar mi siervo? Entonces él ya quería ir ahí, ¿no? Jesús ya quería ir a su casa. Entonces, ¿qué dice es el centurión? No, yo no merezco que tú entres bajo mi techo. Tú di la palabra y así será, ¿verdad? Es muy interesante cómo reacciona Jesús a lo que acaba de decir ese centurión en verso 10. En verdad os digo que no he hallado en Israel a nadie con tanta fe. En la Biblia dice, en este mismo instante, este momento, el siervo del centurión fue sanado, sin que Jesús estuviera físicamente presente en el lugar donde se encontraba. Entonces la enseñanza sigue, misma línea. En realidad no necesitamos siempre el simbolismo. Cuando nosotros hablamos directamente con Dios, podemos orar con Él, podemos ver la palabra y entender el corazón de Dios. Moisés hablando cara a cara con Dios. ¿Para qué necesitamos cosas? Para representar la presencia y poder de Dios. Otras religiones buscan esto. Créeme, cada vez que vamos a Israel y otros lugares, se llena con cosas de simbolismo, iconos, cosas que ellos compran para llevar a su casa. Porque todavía está en esa oscuridad, ¿sí? No tiene esa libertad todavía, ir directamente con Dios. Anteriormente, entonces, Dios había instruido a Moisés que golpeara la peña. Pero esta vez, Dios dice que hablara a la peña. Diríamos, ¿en serio? Porque Moisés falló en una palabra, cumplir una sola palabra, Dios lo niega de entrar a la tierra prometida. Diríamos, el castigo no se ajusta al delito, ¿no? Que una cosa, no sé si yo consulté con María José que hay un juego que se llama Simón Dice, ¿no? Los que han ido al campamento, ¿sabes qué es Simón Dice? Que es un juego que damos alguna instrucción, ¿verdad? La instrucción no empieza con Simón dijo, no debe hacerlo. Por ejemplo, Simón dice, toca tu nariz, entonces tenemos que tocar la nariz, ¿no? Y ahora toca tu cabeza. No puede tocar cabeza porque no dijimos, Simón dice, la palabra mágica, ¿no? Eso, entonces, es como ese juego. Él falló en una cosa, en Simón dice, entonces ya no está permitido para entrar a la tierra prometida. Eso no es justo. Eso suena absurdo y excesivamente severo. Y después de tantos años que él soportó al pueblo desobediente detrás de su gran paciencia con el pueblo y la intimidad que él tenía para con Dios en su vida, es como un juego que, como Simón dice, que fracasa él con una cosa, ya ahora no le permite para entrar la tierra prometida. Por favor, esto es bastante severo, ¿no? Es cierto que hay una advertencia para los líderes. Nosotros líderes tenemos una responsabilidad añadida, porque no solamente lo que hacemos nosotros que tiene implicación para nuestra propia vida, pero sí tiene implicación para otros, para seguir ese patrón
entonces tenemos más responsabilidad. Por eso creo que Dios está mencionando esta cosa, ¿no? Pero en mi opinión, hay que entender algo mucho más profundo de esta historia. Moisés no se enfada porque él y Dios son tan cerca, porque Moisés tiene una perspectiva muy distinta ahora de su entendimiento, de su llamamiento. ¿Cuál era, con qué perspectiva o la meta por lo menos, lo que él entendió como su llamado que empezó Moisés? Bueno, llevar el pueblo a la tierra prometida, ¿no? Era su misión, ¿sí? Era su misión. Llevar al pueblo y entrar a Canaán, punto, ¿verdad? Pero ya estudiando un poquito de finales de la vida de Moisés, podemos entender que de alguna forma se va cambiando un poquito su propósito de llamamiento. Para él ahora lo que más le importa es estar con Dios, estar donde está Él. Es otro nivel, ¿no? Es otro. De hecho, él está hablando a cara con Dios. Él está con Él, hablando con Él. Entonces, para Él no hay ninguna sorpresa. Para Él, aquí, como dice aquí muy seguido, le da igual, me da igual, ¿verdad? Entrar allá sería buena idea, ¿no? Pero si no entro, no me pasa nada, porque estoy con Dios. Estoy con Dios, estoy caminando con Dios. ¿Para qué yo tengo que ir hasta ahí, no? El rescate no es solo llegar a la tierra prometida. El verdadero rescate es estar junto a Dios. ¿No es la verdad para nuestra vida también? No es solamente llegar a un lugar o tener una meta y lograrlo. Pero cuando estamos muy cerca, junto a Dios, todo es solucionado, ¿no? Todo es lo máximo que podemos hacer. Eso es lo máximo que podemos lograr en nuestra vida. Números 20:12 dice esto: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, es lo que decíamos, ¿verdad? Porque eran líderes, tenía esa responsabilidad delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés deshonró a Dios golpeando la peña y atribuyéndose el mérito por el milagro. Recuerda esa frase que decía que os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Uy, ese idioma hay que tener cuidado, ¿no? Os hemos de hacer salir aguas de esta peña, porque Él habla de nosotros. Todo el prodigia, todo el milagro, el autor es solamente Dios, ¿no? Él está mezclando un poquito. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. No podemos tomar crédito de parte de lo que solamente Dios puede hacerlo, ¿no? Porque habla en nosotros. Dios solo es el autor del milagro. Moisés se atribuye el mérito robando la gloria de Dios. Voy a mostrar una ventanita de mensaje de WhatsApp, entre Moisés y Dios. Moisés dice esto: Señor, eso es en base de lo que leemos en Deuteronomio 3, 25 y adelante. Moisés dice esto: Señor soberano, permíteme ir a ver la buena tierra, más allá de Jordán, de finas colinas y campos y Líbano. Responde Dios: esto es suficiente. No me hables más sobre ese asunto.
Es poquito triste porque aunque yo creo que la traducción Reina Valera es una de mejor traducción que existe, considerando todos otros idiomas, muchas veces el matiz, el tono no se traduce. Es casi imposible, ¿no? Traducir ese matiz, ¿no? Si me permite leer misma cosa, mismo mensaje con el matiz, en mi opinión que era en original, en mi opinión personal, sería así: mi hijo, te tengo mucho orgullo. Tú hiciste muy, muy, muy bien. Ya puedes descansar. Ya puedes descansar. ¿Alguien tiene problema con esto? ¿Alguien tiene problema con esto? No, Señor, yo quiero continuar más. Todavía tengo que entrar a Canaán. Tengo que pelear con esas naciones. Y no. Ya llegaste. Sí, en nuestro seminario donde estamos enseñando, quiero tener ese problema que los estudiantes que cumplen todo requisito antes del límite del tiempo y queremos echar ya fuera con la graduación, ¿no? Y dijéramos a los estudiantes tan acelerados y buenos, ninguno diría, no, profesor, yo voy a quedarme más, ¿verdad? Hasta que cumple esta fecha. No, ninguno nos dirían así, ¿verdad? Y Moisés, para él, la Biblia no menciona nada que él estaba enfadado o nada, ¿no? De hecho, solamente leyendo tal como está mostrando en la pantalla, a muchas personas tendrían un concepto equivocado, ¿no? Como Dios es un viejo gruñón que vive allá arriba, ¿no? Que está esperando para castigarnos, ¿no? Muchos tienen un concepto equivocado ahí, pero no es la verdad. Hoy pedí al grupo de adoración, alabanza, que cantáramos esto: mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Eso es nuestro Dios. Eso es nuestro Dios. Si pensamos de lograr la perfección nosotros y con esto ya ganamos el favor de Dios para entrar a la gloria, ninguno de nosotros entraríamos. Ninguno de nosotros llegaríamos ahí. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Creo que si Moisés hubiera cantado algo, hubiera orado, hubiera cantado esa misma línea de la canción que cantamos, ¿sí? Moisés acepta la decisión de Dios, porque para él no me importa, porque estoy con Dios. Estoy hablando con Dios cara a cara. Aquí termina, aquí yo me gradúo de esta vida, aquí yo entro a la gloria. Está bien, ¿no? Moisés todavía tiene trabajo por hacer y su trabajo es permanecer fiel hasta el final. Vamos a ver 5 aspectos cuáles serían una parte del legado perdurable de Moisés. Primero es esto: Moisés nombra a Josué como su sucesor. La primera cosa, la cosa que pasa allá en Monte Nebo es esto, que él selecciona a Josué, ¿sí? Moisés es solamente un enlace de una cadena larga de la historia de Dios, ¿no? Dios está haciendo la historia completa, con una parte se entregaba a Moisés. Y también después de él vendría otra persona, en este caso Josué, ¿no? Josué no aparece aquí de repente de un golpe por primera vez, ¿no? Él ya aparece empezando con Éxodo 17, en libro de Número, libro de Deuteronomio, unos 10, 11 veces su nombre aparece,
¿verdad? ¿Recuerda 2 espías? ¿Sí? Uno de 2 espías que traía buen informe positivo, era él, Josué, Caleb y Josué, ¿no? Así que él muestra, él está ahí, pero aquí en Monte Nebo, ya el testigo pasa desde de Moisés a Josué. Así que Josué desempeñó un papel importante como sucesor de Moisés y líder del pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Tantos años que él trabajaba con Moisés, ¿qué es lo que él habría aprendido? Muchas cosas, ¿no? Cómo hablar con Dios, cómo orar con Dios, con que mantiene la justicia de Dios, ¿no? Y cómo dirige al pueblo para que no desvíe del mandamiento y precepto y estatutos de Dios, ¿no? Así es lo que Josué creció trabajando junto con Moisés. 39:4 dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu, de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces toma liderazgo detrás de Moisés. Un líder espiritual, tal como Moisés fue, también Josué sigue el mismo patrón, ¿no? Siendo un testigo de cómo Dios trabajaba con Moisés. Eso fue una parte importante de su preparación para ser el sucesor después de Moisés. Segunda percepción, Moisés es celebrado como un gran líder. Sí, Josué lo sustituye como el líder, pero Moisés no está olvidado. Vamos a ver esto en verso 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él, en todas las señales, prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder, en los hechos grandiosos, terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Moisés es honrado como un hombre de gran fe, como que la vida de Moisés es como una escuela, un programa de la escuela con el programa de fe que Dios está poniendo para tener fe, ¿no? Tenemos un texto del Nuevo Testamento que habla de los héroes de la fe. ¿Alguien recuerda de ese capítulo, que este libro? ¿Cómo se llama? Hebreos 11, ¿no? Y la porción, de hecho, ese texto, capítulo 11 de Hebreos, la persona que toma más porción de este capítulo es Moisés. Vamos a ver esto. Hebreos 11, 23 a 29. Por la fe, esa es la frase que se repite, ¿no? Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho la grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, otra vez, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, con mayúscula, ¿no? Esto es
tipo de personas que hemos estudiado, que alguien que muestra el nivel de fe, que tenía su manera de sincronizar su pensamiento, su deseo, su concepto con la mente de Dios. Continúa Hebreos así, 28. Por la fe celebró la Pascua. ¿Recuerda? La primera persona que celebró la Pascua es Moisés. ¿Sí? Última persona que dio el cumplimiento verdadero de la Pascua, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Entonces el iniciador de ese rito, esa fiesta de la Pascua, Moisés, y Jesús ya culmina todo y cumple, siendo el Cordero Pascual con mayúscula, ¿no? Así que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Siguiente, número 4. Moisés participa en la transfiguración de Jesús. Jesús, junto con Pablo, Juan y Jacobo, sube al monte, ¿sí? En Lucas capítulo 9, ¿no? Y los tres discípulos fueron testigos de su plena manifestación de la gloria en este monte de transfiguración. Vamos a ver algunos detalles de esta cita. En Lucas 9, 28 al 31 dice esto: aconteció como 8 días después de esas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Bueno, interesante, ¿verdad? Había Moisés y Elías y Jesús, ¿no? Moisés, ¿quién es Moisés? Una representación perfecta de la ley, porque la mayoría de la ley fue dada a través de él, ¿no? Entonces Moisés representa bien la ley. Elías, ¿qué es lo que representa de Elías? Todo el ministerio de profecía, ¿no? Profetas, ¿sí? Elías. Y luego, ¿qué más está ahí? Cumplimiento de la ley y cumplimiento de la profecía. Jesucristo, ¿no? Ahí está la Biblia entera, completa, en 3 personas. En 3 personas, Moisés, Elías y Jesús, ¿no? El Mesías, el Salvador, y como el Cordero Pascual. Una perfecta representación de testimonio de Dios, Jesús, Moisés y Elías finalmente. Bueno, aquí está, último. La acción de Moisés anticipa el sacrificio de Jesús. ¿Cuál sería quizás, si preguntara yo, cuál sería quizás el versículo más famoso de toda la Biblia? ¿Sí? Nadie dice Juan 3:16, ¿no? Eso es lo que quería decir, ¿no? Juan 3:16, ¿no? Bueno, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo, el Evangelio, las buenas nuevas, cristalizado en un versículo. Aquí contiene todo, ¿no? Así yo en mi camisa de sevillista, ahí yo puse Juan 3:16, para que sepa, ¿verdad? Gente que vea y entienda, eso es el Evangelio completo, ¿no? Pero si os preguntara
¿cuáles serían dos versículos que anteceden de este que le están dando el contexto? ¿Alguien sabe? Dos versículos antes de Juan 3:16, ¿de qué está hablando? ¿En qué contexto? Bueno, no hay competencia, entonces voy a mostrar. Como Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El contexto de Juan 3:16 en realidad viene de esa misma historia, mismo acontecimiento de Moisés, cuando las serpientes salían, mordían la gente, muchas personas morían por su murmuración y desobediencia, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés levantó una serpiente de bronce, tal como están viendo en esa foto. Eso también está levantado ahí en Monte Nebo para recordar este acontecimiento, ¿no? Y los que miraban la serpiente levantada se sanaba. Los que no miraban morían. Ahora, ¿qué pasa con Jesucristo? Jesucristo está levantado en la cruz, ¿verdad? Aquí la serpiente no tiene poder. De hecho, el simbolismo de serpiente casi siempre en la Biblia es algo satánico, algo malo, ¿verdad? Lo que tenemos que tener la importancia es esa acción de levantar, ser levantado, y obediencia para ver esto, ¿no? De hecho, más adelante, Ezequías, el rey de Israel, en 2 de Reyes 18:4, destruye esa cosa. Así dice la Biblia. Ezequías la destruye cuando se convirtió al objeto de adoración por el pueblo de Israel. Es la tendencia que tenemos. Muchas veces queremos hacer imágenes y perdemos lo importante, lo que representa esta imagen, ¿sí? Lo que representa no es esa es la serpiente que tiene importancia, pero la obediencia para mirar la solución que Dios nos está dando, ¿no? Eso es lo que podemos ver de esta percepción. Aquí yo repito otra vez. Moisés nombra a Josué como su sucesor. Moisés es celebrado como un gran líder y Moisés es honrado como un hombre de gran fe. Y Moisés participa en la transfiguración de Jesús, y la acción de Moisés anticipa el sacrificio de Jesucristo. Ya hemos visto las 6 sesiones que hemos aprendido lo que se llama declaración de libertad. Si no ha podido escuchar todos 6 sermones, hay una de 2 cosas que pueden hacer. Uno es que todo está colgado en nuestra página de YouTube, canal de YouTube, todos los sermones que quieren ver. Y también voy a dar un repaso, por lo menos, más importante de cada sesión. Primera sesión es esto: la libertad debe ser vivida antes de que pueda ser compartida. Si uno no vive y experimente esto, ¿cómo puede compartir con otras personas? ¿Verdad? ¿Y cómo podemos enseñar algo que no hemos experimentado, ¿no? Es lo que está diciendo. Segunda sesión vimos esto: la libertad es un proceso, no es tan solo un acontecimiento, ¿sí? Dura tiempo a veces es como 2 pasos adelante y 3 pasos hacia atrás. Esa es la naturaleza de nuestra vida cristiana, ¿no? Porque es un proceso, no es solamente un acontecimiento. La libertad es posible solo mediante la fe en Cristo. No hay otra cosa. Libertad no puede obtener
teniendo seguridad de otra cosa, sea finanzas, su trabajo, éxito en su trabajo, su estudio, título, lo que sea, ¿no? No le daría en sentido verdadero la libertad. Única cosa que nos puede dar la libertad en sentido verdadero, sentido pleno, sería la fe en Jesucristo. ¿Sí? Repito, puede estar en la tierra prometida y vivir igual como esclavo, sin libertad, si no tiene la fe en Cristo. Siguiente, es esto, que la libertad abarca tanto la obediencia a los mandamientos de Dios como disfrutar su carácter. No se trata solo de cumplir reglas, sino de disfrutar relaciones. En quinta sesión vimos esto, la libertad se puede perder al negarse a confiar en Dios. Y la última que vimos hoy es esto, la libertad será plenamente experimentada cuando Dios finalice su trabajo en nosotros. ¿Se fija? Que cuando Dios finalice su trabajo en nosotros, ningún momento digamos que eso es mi ministerio, eso es lo que yo quería hacer, eso es lo que yo quería finalizar. No, estamos equivocados si empezamos a decir en términos de nosotros o yo. Todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana, Dios tiene control. Dios va a finalizar. ¿Recuerda? El guardador de la promesa, el que empezó, Él va a terminarlo, ¿no? Cuando Dios finalice su trabajo en nosotros es cuando podemos experimentar plenamente la libertad. Es la escuela de fe con el programa de Dios, como había mencionado, ¿no? Hay un versículo, uno de versículos que a mí me gusta mandar a la carta a alguien que está celebrando, sea una graduación, algo, siempre un versículo que yo cojo más seguido sería esto, Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Esta promesa no es solo para Pablo, es para todos nosotros. Dios terminará lo que comenzó. Para Moisés era una escuela de fe donde él aprendió a confiar y esperar en Dios. Y Dios le dice, ya te gradúas de la escuela. Te gradúas con honor, de hecho. Tenemos una pista de cuál era la actitud de Moisés al final de esa escuela. Sería en Números 12:3. Así dice. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Lo cree Moisés? Que empezó con esa exactitud de un líder muy fuerte que no aguantaba y tiraba 10 mandamientos. Todo esto, al final de su vida, dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Otra vez confirmamos esa línea de la canción que cantamos hoy, ¿verdad? Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Termino con Filipenses 1:21. Dice esto. Pablo dice esto, pero eso resuena en nuestro testimonio igual. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Repito, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Oremos. Señor,
Te damos gracias por esa escuela en que estamos, todos nosotros, logrando hasta que lleguemos a ese nivel de fe que tenía Moisés, que hablaba cara a cara, sin miedo. Entendía perfectamente lo que Dios tenía en su corazón. Tenía el mismo deseo, tal como Dios tenía. No tenía su propia agenda, no tenía su propio plan, pero reconoció que todos los planes, todas las agendas es de Dios. Gracias, Señor, que tenemos ese buen ejemplo para seguir, porque ya que estamos en misma escuela de fe, queremos mantener nuestra fe en Cristo. Y queremos tener esa misma orientación como Pablo tenía, mientras que vive, porque para mí el vivir es Cristo. Mientras que estamos viviendo, viviremos con ese enfoque de glorificar a Cristo. Y como dice Filipenses, y el morir es ganancia. Que aunque tú nos lleves a la gloria a día de hoy, es la ganancia. Porque no hay nada que podemos perder, no hay nada que nos pueden quitar el gozo y paz y la fe que tenemos en ti, Señor. Gracias por la comunidad que tenemos aquí, gracias por los hermanos que están en misma carrera, que estamos aquí para hacer esa carrera juntos, con el fin de glorificarte en medio de nuestra vida, cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.